Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Las discotecas de Murcia, que han ardido provocando 13 muertos, tenían que estar cerradas. Funcionaban sin licencia y con una orden de clausura desde hacía más de un año. Y por ahí pasa ahora toda la labor de investigación, que tiene muchas cosas que aclarar. Lo primero, la identidad de quienes murieron en el incendio. De momento solo se han identificado 6 de los 13 cuerpos, pero también cómo se originó ese fuego y cómo es posible que los locales... ¿Cómo es posible que los locales trabajaran con total normalidad, colgando en sus redes vídeos como este que publicitaban fiestas repletas de gente sin tener los papeles en regla, según aclara el ayuntamiento? Porque esa es otra. El ayuntamiento explica que habían emitido una orden de cierre, los dueños sostienen que no tenían noticia de esa orden, la policía científica busca ya pistas entre las ruinas, así que nos vamos a Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. A última hora de la tarde de ayer, los agentes de la científica de la Policía Nacional ya pudieron entrar en las discotecas calcinadas por el fatal incendio mortal e iniciar así las pesquisas que arrojen luz sobre el origen del fuego y saber los motivos por los que este se propagó tan rápidamente. Fuentes policiales informan de que se trata de un trabajo meticuloso en el que los agentes van a ir formando un itinerario de lo sucedido para no dejar umbrales de incertidumbre durante la inspección. Los bomberos de Murcia han finalizado también su labor tras haber visto todos los restos de las discotecas hasta en 4 ocasiones para descartar la aparición de más víctimas y han entregado sus conclusiones a los investigadores encargados del caso. A esta hora solo se han podido identificar a 6 de las 13 víctimas mortales. Desde el punto de vista administrativo, recordamos, hay choque de posturas, ya que mientras que el Ayuntamiento de Murcia asegura que las discotecas no tenían licencia, los abogados de los locales afectados insisten en que todo lo tenían en regla. Hoy además tenemos otro día de verano en octubre. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Venimos de 2 días seguidos de temperatura récord y vamos a seguir por ese camino. Ayer hasta 8 capitales de provincia, por ejemplo Valladolid o Córdoba, batieron la temperatura máxima registrada en un mes de octubre. En Bilbao fue el día más caluroso de un octubre de los últimos 38 años. Una anomalía que va a ser cada vez más frecuente. Hoy otra vez con la mitad del país por encima de los 30 grados y la otra mitad cerca de ellos. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. El único sitio del país donde verá bajar la temperatura será donde ayer subió más, en el Cantábrico. Y es que en Bilbao, lo habéis comentado, el récord se superó en más de 3 grados, el récord que ostentaba hace 35 años. Sin duda una barbaridad de temperaturas que, insistimos, a pesar de que ahora mismo, y esto es lo único que nos recuerda que estamos en otoño, las sensaciones de ambiente fresco, a la que despunte el sol, calentará rápidamente con máximas parecidas a las de ayer, superando los 35 en Extremadura, el Valle del Guadalquivir, también en Canarias. Mucho sol, pero pequeño cambio de tiempo en el Cantábrico, donde aparte de bajar las temperaturas tendremos algunos chubascos intensos, pero acumulando poca agua. Será un martes con novedades políticas porque el rey cierra la ronda de consultas, recibe a Sánchez primero y a Feijóo después y se espera que luego designe candidato. Fracasada la opción de Feijóo, Sánchez confía en recibir el encargo. Ayer se vio con el rey el resto de partidos, sin novedad en Vox y en Unión del Pueblo Navarro, que reiteran su no a Sánchez. Lo llamativo está en Sumar, que no da ahora por hecho lo que da por hecho todo el mundo, su apoyo a un gobierno junto al PSOE. Pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo. Es clave que alcancemos un acuerdo de gobierno que sea ambicioso. Y el otro cambio, o quizá no tanto, es el de Coalición Canaria. Apoyó a Feijóo en su investidura, pero abre la puerta a hacer lo mismo con Sánchez. Es relevante lo que haga porque si fuera así, si apoyara a Sánchez, al PSOE le bastaría con la abstención de Junts en la investidura. No haría falta su sí. Cristina Valido es su diputada en el Congreso. Sí. Se acepta la agenda en su integridad y se transfieren lo que nos deben, mi partido en Canarias, que es donde tomamos las decisiones, tendrá que decidir si es suficiente. Y de las noticias que se han producido durante la madrugada está la guerra de los republicanos en Estados Unidos. Uno de sus congresistas, Matt Gaetz, ha presentado esta noche la moción para destituir a Kevin McCarthy, también republicano, el presidente de la Cámara de Representantes. El ala más dura del partido no acepta que McCarthy llegara a un pacto con los demócratas este fin de semana para evitar el bloqueo del gobierno y de las nóminas de miles de funcionarios. La votación para destituirle puede darse en las próximas 48 horas. Es martes, es 3 de octubre.
de un día con varias citas importantes en lo económico y en lo político. A las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del paro del mes de septiembre. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Septiembre no acostumbra a ser el mejor mes para el empleo. La tendencia de los últimos datos es menos buena que antes del verano, pero aún así positiva en comparación con años anteriores. En julio el paro cayó al mínimo desde 2008 y en agosto subió, pero se mantuvo en niveles bajos para el histórico. La previsión por los datos económicos no es mala. Estefanía Salvatierra. Arrastramos 2 meses con datos de empleo tibios. Julio y agosto evidenciaron un enfriamiento de la ocupación y no es ningún secreto que septiembre suele ser un mal mes para el empleo por la finalización de los contratos de verano. Pero en lo meteorológico nadie diría que hemos cambiado de estación. Por eso, de cara a conocer los datos de afiliación y paro de hoy, los ojos están puestos en la hostelería. Es este sector el que ha tirado del empleo en los últimos 3 meses y todo apunta a que puede seguir haciéndolo porque el consumo no se ha frenado. El otro foco de atención está en las aulas. Más de 200.000 profesores fueron despedidos en los meses de verano y si se cumple la previsión, veremos cómo el 1 de septiembre los docentes volvieron a clase con un contrato bajo el brazo. Ya decíamos que hoy se cierra la ronda de consultas para que el rey encargue la investidura. A las 10 de la mañana, Felipe VI recibe a Pedro Sánchez, a quien probablemente designe candidato, y después recibirá a Alberto Núñez Feijóo. Sánchez se verá con el rey y de momento lo hace sin los apoyos atados para su investidura. Escuchábamos antes el cierto titubeo que muestra ahora Yolanda Díaz, pero a cambio, las últimas horas dejan una Esquerra que suaviza un poco su posición. Después de que Pere Aragonés vinculara un referéndum e investidura el domingo, en el aniversario del 1 de octubre, la secretaria general Marta Rovira ha evitado en Cataluña Radio colocar la consulta como condición previa. Lo que sigue cosido a cualquier posibilidad de pacto es la amnistía. A partir de la 1 de la tarde se pronuncia por primera vez el Senado. Será en el primer pleno de la legislatura en el que el Partido Popular va a hacer valer su mayoría absoluta en esa Cámara. Y va a servir para aprobar un texto contra la amnistía expresa o velada, dice, y proclamar la urgente necesidad de acuerdos de Estado entre los grandes partidos. Todo esto frente a lo que llama política chantajista del independentismo. Y también hoy 2 citas sobre política autonómica. A las 4:30 de la tarde es noticia la reunión entre la ministra en funciones para la transición ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, reunión que llega 6 meses después de la proposición de ley con la que PP y Vox autorizaban nuevas hectáreas de regadío en el Parque de Doñana. Desde entonces, Gobierno autonómico y central se han cruzado reproches con la advertencia también de la Unión Europea, que se ha posicionado en contra de la propuesta del Gobierno de Moreno. Eso va a ser por la tarde. Lo que ya es una realidad es el decreto que pretende atajar los problemas de vivienda en Baleares. El Consell lo ha aprobado ya con la intención de generar nuevas viviendas que no dependan del precio libre de mercado, sino de un máximo que fije la Administración. Van a poner topes al crear la vivienda de precio limitado, así se llamará, e irá de los 100.000 a los 285.000 euros. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Serán pisos de hasta 90 metros cuadrados. Tendrá que ser la residencia habitual y podrán destinarse a la venta o alquiler siempre y cuando se mantenga la figura de vivienda de precio limitado. Desde el Gobierno aseguran que las personas que podrán acceder a este tipo de inmuebles deben ser residentes en las islas y no tener otra propiedad a su nombre. En este decreto de emergencia habitacional, el Gobierno también asegura que se fomentará la reconversión de locales comerciales en viviendas, la división de casas ya existentes y finalizar las acabadas. También sacar al mercado vivienda turística ilegal, ya que por ley se precintarán aquellas que sean denunciadas. Y fuera de España, la política europea mira con especial atención a Eslovaquia porque mientras Rusia confía en romper la unidad europea en el apoyo a Ucrania, algo que ya ocurre en Estados Unidos, mientras eso pasa, Eslovaquia se encamina a la formación de un nuevo gobierno favorable a Vladimir Putin. La presidenta del país le ha encargado formar gobierno a Robert Fico, un socialdemócrata prorruso que ha ganado las últimas elecciones. En los pactos que haga se decidirá si otro miembro de la Unión Europea vira hacia posturas antiucranianas o hacia otras más suaves. Ángel Villascusa. El ganador de las elecciones eslovacas, el prorruso Robert Fico, tiene 14 días para buscar socios con los que formar gobierno, tras reunirse este lunes con la presidenta del país. Tiene varias opciones sobre la mesa que podrían hacer que las posiciones antiucranianas de su partido, el Smer, que recordemos es, al menos en el nombre socialdemócrata, quedasen diluidas.
Por ejemplo, una coalición con el partido HLAS, que es una escisión socialdemócrata que a cambio de apoyar al partido podría pedir la cabeza de Fico para que no llegase a primer ministro. Otra opción es que el ganador de las elecciones busque el apoyo de fuerzas antioccidentales, aunque esto preocupa a los socialistas europeos, que esta semana se van a reunir para discutir una posible expulsión del partido si se confirma el viraje prorruso en el gobierno. Al menos 368 personas murieron ahogadas en el mar hace hoy 10 años. Intentaban llegar desde Libia hasta la costa italiana, a la isla de Lampedusa. Aquello fijó la mirada en la ruta de la muerte del Mediterráneo, pero una década más tarde el número de muertos no deja de crecer y los discursos de odio contra los migrantes han empapado buena parte de la política migratoria. Italia, Marina García, buenos días. Buenos días. 10 años de políticas de emergencia incapaces de ofrecer respuestas estructurales al fenómeno de la inmigración ilegal en Italia. Desde aquel 2013 en el que el gobierno progresista de Enrico Letta puso en marcha tras el naufragio la operación militar de salvamento europea Mare Nostrum, que duró solo un año, a la que luego sustituyó Frontex, que hace tiempo que dejó de ser una operación de salvamento y se ocupa de la vigilancia de las fronteras externas. Una secuencia de políticas de acogida y salvamento insuficientes en los gobiernos de izquierda y de medidas y discursos incendiarios en los de derechas. Desde los puertos cerrados de Salvini en 2019, que le valieron un juicio aún abierto por secuestro de personas por no haber dejado desembarcar en Italia una nave de la ONG Open Arms tras un salvamento, al sueño de Giorgia Meloni de poner en marcha un bloqueo naval. La proposta più seria si chiama blocco navale, que frene ahora el año con mayor número de desembarcos en Lampedusa desde hace 6, más de 130.000 desde este enero. Mientras tanto, la ruta migratoria del Mediterráneo central deja en esta década fatídica más de 22.000 vidas ahogadas en el mar. Volvemos hasta ahora a Baleares y allí en Radio Mallorca Mamen Municio. Mamen, hola. Hola de nuevo. Y nos vamos también a Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días. Buenos días, Ángel. Son las dos comunidades en las que buscamos hoy noticias del ámbito local, como la que nos va a contar Diego, de un joven que había tomado a lo mejor un poco más de manzanilla de la cuenta y volviendo a casa, vamos a decir, Diego, que se despistó un poco. Sí, porque salió de copas con su amigo. Él es de Tomares, que es un municipio del Aljarafe sevillano, está muy cerca de Sevilla. Terminan la noche, se van juntos y él pues toma un coche de alquiler para volver a su casa. La verdad es que el coche lo deja cerca de su casa, pero él sale andando en dirección contraria y termina en Espartinas, que es un municipio también del Aljarafe de Sevilla, pero que está a 10 kilómetros de Tomares. Entonces, claro, pues ya ve el chico que empieza a darle el sol en la cara y entonces llega un momento en el que implosiona y le manda este mensaje a su amigo. A mí se me ha complicado la mañana, yo cogí un Cabify, como tú sabes, ¿no? Contigo, el Cabify no sé dónde carajo me dejó. Y yo, bájate aquí que tú vives ya aquí. Claro, yo me bajo ahí, ciego, perdido. Yo, la confianza en mí es ciega, yo me pongo a andar y ya digo, mira, me metí en un campo. He llegado a Espartinas andando. La vida conmigo no tiene ningún sentido, o sea, yo no salgo más. Un audio que ha provocado, Ángels, una explosión de solidaridad en las redes, pues muchas personas al sentirse identificadas o concernidas, pues se han solidarizado hasta el punto de convertirse en una de las personas más buscadas, y nuestro compañero Julio Muñoz El Rancio, que dirige la Cámara de los Balones, pues lo ha encontrado y ha mandado estos días un audio de agradecimiento a todos los que estaban preocupados por él. Se llama Santi. Si yo no iba a salir, si yo me iba a tomar una cervecita y me iba para mi casa a ver el cuerpo en llamas, al final, entre ponte bien, estate quieto y lo comió por los servidos, pues nada, acabamos andando por el campo, pero que todo bien. Llegué un poquito los gemelos subidos y para adelante, con mucha confianza en uno mismo. Bueno, pues nada, que nadie se preocupe, que Santi llegó bien y está todo en orden. Me encanta la frase, no salgo más, que es la que todo el mundo dice a la mañana siguiente cuando se encuentra mal. Yo no bebo más, yo no salgo más, pues él tampoco. Mamen, en Mallorca, un artista que ha iniciado un curso de pintura donde las modelos son alpacas. Sí, hay personas que pintan bodegones, paisajes o desnudos, y hay otros pues que pintan animales, y en ese caso, como dices, alpacas. Este fin de semana ha tenido lugar este diferente curso que buscaba la relajación y creatividad de sus participantes.
Han podido observar a las alpacas e inspirados, dicen, por el ambiente, pues pintar sus impresiones. Después, según el curso, tenían la charla de introducción a la acuarela y mezcla de colores, café para intercambio de ideas y luego la preparación cada uno pues de su obra de arte. Se trata de una iniciativa de una galerista alemana, Iris Haider. Ella es la propietaria de la finca Alpacas Mallorca, que abría en abril de 2019 con 3 alpacas y que después ha seguido cogiendo más animales de una finca que tenía alpacas y que iba a cerrar. Entre los nombres de estos animales que me llaman la atención, Camilo, Muffy, Naomi o Pepone. Cuenta Haider que las alpacas, por lo visto, tienen un efecto relajante sobre las personas, por sus ojos y hocicos sonrientes. Dice que tras 20 minutos con ellas que te sientes mejor. Así que bueno, desde esta finca las usan para paseos de meditación y experiencias y ahora pues para pintarlas, dicen, y desarrollar la creatividad. O sea que si tú te quedas mirando fijamente a una alpaca te relajas. Te relajas y te sientes feliz inmediatamente. 20 minutos, eso sí. A ver, Diego, si lo que le pasó al muchacho de Sevilla es que se quedó en ese campo, se encontró una alpaca. Puede ser, todo es posible. Y se la quedó mirando. Mamen, Diego, gracias. Un beso. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, se cumplen este año 25 años de la muerte de Antonio Saura y hay 2 exposiciones, una en Madrid y otra en Valencia, que le rinden ahora tributo. Es la recomendación de Raquel García. Hablar de Antonio Saura es hablar de libertad y de vanguardia, de una concepción del arte que rompió con todos los convencionalismos en los años de la posguerra, en plena dictadura. Nos lo recuerda Belén Herrera Otino, es la directora del Opera Gallery, que estos días expone su obra coincidiendo con el 25 aniversario de su muerte. En Estados Unidos, con el expresionismo abstracto norteamericano, que rompió fronteras y que abrió los ojos hacia una libertad que era imprescindible y necesaria en ese momento. Valencia también rinde homenaje al artista en otra muestra fundamental que reúne casi un centenar de obras prestadas por el Centro de Arte Reina Sofía, entre pinturas y obra escrita clave para entender el trabajo del artista. Esos cuadros de Saura con brochazos en blanco y negro, ese gesto violento con el que Saura nos expresa rebeldía y un deseo de libertad. Porque la pintura de Saura nace de una necesidad urgente de expresarse y es su intensa forma de vivir. 2 exposiciones imprescindibles por la cantidad y la calidad de la obra expuesta, entre la que destacan su colección de carteles, un paseo por nuestra historia más reciente y que no son tan habituales de ver en museos y galerías. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.